Esta es la primera parte de la lección número 132 del curso de geometría. En la lección anterior estábamos viendo un cuarto y último ejemplo de lo que conocemos como construcciones misceláneas. Recuerde que las construcciones misceláneas son construcciones de triángulos dadas tres de las partes de un triángulo, donde ahora las partes de un triángulo pueden ser los tres ángulos, los tres lados, las alturas sobre esos tres lados, las medianas sobre esos tres lados o las bisectrices de los tres ángulos del triángulo. En este caso, en este cuarto ejemplo, nos estaban dando lo siguiente: un lado de medida b minúscula, la altura h sub b sobre ese lado, esa es la nomenclatura para indicar que nos están dando la altura sobre el lado b, que precisamente es el lado que nos dan, y el ángulo b mayúscula, que fíjense que sería el ángulo opuesto al lado de medida b en ese triángulo. Bueno, recuerda que lo siguiente que usted hace es un diagramita a mano, rapidito, de un triángulo donde usted marca las partes que le dan, y en particular también se les recomienda que si le dan uno o dos lados, ese uno o uno de los dos lados que le den, usted lo identifique como el que está abajo en el diagramita del triángulo que usted haga, porque ya usted verá, y hemos visto ya que el hacer eso, localizar el lado que nos den abajo, facilita el análisis de cómo se va a hacer la construcción. Ya de hecho habíamos visto también en esa parte, en esa segunda parte de la lección anterior, este primer análisis, esta primera posibilidad de seguir un orden para hacer esa construcción. Y dice, si comenzamos construyendo a B, o sea, el lado este que nos dan de medida B, y luego a H sub B, la altura sobre ese lado de medida B, a través de uno de los puntos de ese lado de medida B, entonces dependerá de la localización de ese punto a través del cual construimos la altura H sub B sobre el lado de medida B, para que los lados del ángulo B intersequen a los extremos del lado de medida B en sus extremos, ¿verdad? Y eso yo digo que es imposible. Mire, fíjense, vamos a ver que yo escogí este punto y que da la casualidad que el ángulo B es ese. Pues mire, precisamente Dios justo y precisamente la casualidad de que escogimos el punto correcto, ¿verdad que sí? Porque fíjense que para construir el ángulo de medida, el ángulo B, perdón, yo consideraría, por ejemplo, este primer lado para ese ángulo, ¿verdad? Este es el segmento que va desde este extremo del lado de medida B que ya construimos y en la parte superior de lo que representa la altura sobre ese lado de medida B, ¿verdad? Y entonces, si ese es uno de los lados, al terminar la construcción, ¿verdad?, el ángulo queda así. Y si da la casualidad que este lado que escogimos intersecando este extremo del lado de medida B y el otro lado da la casualidad que interseque el otro extremo del lado de medida B, pues ahí tendríamos el triángulo completo, ¿verdad? Pero fíjense que al escoger yo ese punto preciso para que dé la casualidad que nos quede ese ángulo de esa manera, eso es imposible. Imagínense que usted dice, bueno, pues fácil, si diera la casualidad, ¿qué pasaría si escojo otro punto? Pues mire, la altura entonces fíjense que quedaría más o menos en esta posición, ¿verdad? Y entonces el lado que vamos a considerar del ángulo B sería este, ¿verdad? Este que va a través de ese extremo del lado de medida B que construimos, y esta parte superior de la altura sobre ese lado de medida B, ¿verdad? Sería este ángulo, ¿verdad? Y entonces usted dice, bueno, pues entonces el otro lado del ángulo B, al yo construirle, no puede ser así, ¿verdad? Porque entonces quedaría un ángulo de una medida mayor que este que teníamos aquí, tendría que quedar un poco más poco cerrado, y a lo mejor usted dice, pues a lo mejor pasa por el otro extremo del lado de medida B, el otro lado de ese ángulo B mayúscula, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos ningún teorema que nos certifique que eso va a ser así, ni ningún teorema que nos pueda ayudar a determinar si eso es así. ¿Ve? ¿Entiende lo que quise decir, verdad? Que si la altura queda aquí, entonces el nuevo lado del ángulo B sería este, ¿verdad? El primer lado del ángulo B sería este, y entonces el otro lado tendría que quedar más cerrado, ¿verdad? Más cerrado a seguir, porque entonces si lo hago aquí paralelo, pues entonces es un ángulo de medida mayor que el que verdaderamente es el ángulo B, ¿verdad? Y entonces, pues a lo mejor, al tenerlo que hacer más cerrado, cae ese lado, intersecando el otro extremo del lado de medida B minúscula, y tendríamos otra vez el triángulo. Pero eso, que ocurra eso, de que si yo lo vuelvo a sacar, vuelve otra vez el otro lado e interseca el otro extremo del lado de medida B, no tenemos ningún teorema que nos certifique eso, que eso va a ocurrir, ni tan siquiera que nos pueda ayudar a determinar eso. Así que, por lo tanto, por eso es que hemos dicho que esto es imposible, ¿eh? Bueno, pues eso fue siguiendo ese orden, ¿verdad? Construyendo primero a B minúscula y después la altura H sub B sobre ese
lados de medida B minúscula. Pues vamos a ver si lo hacemos, si nos puede salir en otro orden, ¿verdad? Si construimos primero precisamente el ángulo de B, ese ángulo B mayúscula, primero, ¿verdad? Y desde su vértice yo construyo a la altura sobre el lado de medida B minúscula, pues dependerá de la posición en que coloquemos a esa altura, ¿verdad? Porque fíjese que yo lo puedo colocar en esa posición, lo puedo colocar en esta, la puedo colocar en esta, ¿verdad? Si da la casualidad que yo la coloco en esta posición, otra vez, si da la casualidad, y entonces al construir finalmente el lado de medida B perpendicular, ¿verdad?, a ese segmento que corresponde a la altura sobre ese lado de medida B en el otro extremo de esa altura, ¿verdad?, pues puede ser que entonces los extremos de ese lado entonces de medida B coincidan con los lados del ángulo B. Pero si yo lo coloco, digamos, en esta posición, en vez de en esta posición, fíjense que sería la conveniente, ¿verdad? Si la coloco en esta otra posición, porque yo no sé en qué posición me conviene construir esa altura h sub b sobre el lado de medida B, entonces cuando yo haga el lado perpendicular, el lado de medida B perpendicular, fíjense que definitivamente no necesariamente, ¿verdad?, sus extremos coincidirán con los lados del ángulo B, que sería entonces en este caso lo primero que yo construyo, ¿verdad? Así que fíjense que eso, el yo poder decidir en qué posición exacta yo debo colocar la construcción de la altura h sub b, para que entonces al construir el lado de medida B perpendicular a ese segmento que corresponde a la altura sobre ese lado de medida B, es determinar esa posición en que yo debo de construir a h sub b. Eso es imposible. Así que aquí esto tampoco es posible. Finalmente, fíjense que ya hemos analizado el caso en que hayamos construido primero el lado de medida B minúscula, que hayamos construido primero el ángulo B mayúscula. Pues si yo construyo primero la altura h sub b sobre el lado de medida B, ¿no?, y luego construimos a B o al ángulo B en ese orden, ¿verdad?, en los extremos de h sub b, por ejemplo, se construyó aquí, no es que hayamos construido h sub b, se construyó a B, claro, perpendicularmente a ese segmento h sub b en este extremo. Entonces tenemos la primera condición, ¿verdad?, donde teníamos al lado de medida B y a este. Y otra vez tenemos el problema de dónde, cómo vamos a construir el ángulo B para que sus lados precisamente pasen por los extremos del lado de medida B minúscula, ¿verdad? Si construimos esto, primero, ¿verdad?, la altura sobre el lado B y luego el ángulo B mayúscula, ¿verdad?, pues tendríamos entonces la segunda condición, ¿verdad?, donde tenemos al ángulo B y a la altura h sub b sobre el lado opuesto de ese ángulo B mayúscula, ¿verdad? Y entonces también tendremos que ver en qué posición hemos colocado al ángulo B, ¿okay?, con relación a esa altura sobre el lado de medida B, que es el primero que vamos a considerar ahora que estamos construyendo, para que entonces los extremos del lado de medida B, cuando yo lo construya perpendicularmente a la altura, a través del otro extremo, sus extremos caigan en los lados de ese ángulo B. Eso también, pues, como pertenece o a esta posibilidad o a esta posibilidad, y hemos visto que no es imposible, pues tampoco es posible lograr la construcción si construimos primero a la altura sobre el lado de medida B. Así es que, pues, esos son todos los posibles órdenes en que yo puedo realizar esa construcción, y siempre ocurre que no estamos seguros de cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a construir, ¿verdad?, de manera que logremos que el triángulo se forme. Pues decimos que esa construcción, dadas estas tres partes, la medida de un lado, la medida de la altura sobre ese lado y el ángulo opuesto a ese lado que nos dan, esa construcción es imposible. Esa construcción es inconstructible. Y con eso es que concluimos aquí ese análisis de que esta construcción no es posible. Hay que tener un ejemplo en donde nos dieron tres partes de un triángulo y sin embargo la construcción no se puede realizar, ¿okay?, a no ser que dé la casualidad que usted escoja, como dijimos, los puntos precisos y la posición relativa precisa de las partes para lograr construir el triángulo que le den, también el triángulo con las partes que le hayan dado. Bueno, pues con esto de hecho terminamos el tópico de las construcciones en este último tema de geometría sobre construcciones geométricas y lugares geométricos. Y vamos precisamente a comenzar con el segundo tópico de este último tema de geometría, del curso de geometría, que se llama los lugares geométricos.
Y fíjense lo que es la definición de un lugar geométrico. Dice que es un conjunto de puntos en un plano o en el espacio, en una localización. Fíjense la relación de este lugar, esta palabra lugar con esta palabra localización. En una localización que satisface unas características o propiedades dadas. Eso es lo que es un lugar geométrico, un conjunto de puntos en un plano o en el espacio. Por ejemplo, si yo digo el lugar geométrico de un punto en un plano que se localiza a 5 unidades de distancia de un punto fijo llamado O en ese plano. Pues, si usted se fija esta primera parte de esa descripción de ese lugar geométrico, de ese conjunto de puntos, ¿verdad? Eso no es otra cosa que la definición de un círculo con centro en O y radio de medida 5 unidades, 5 centímetros, 5 pulgadas, 5 metros, 5 yardas, 5 pies, lo que sea, ¿no? Así que vamos a terminar aquí esa descripción del primer ejemplo de un lugar geométrico, diciendo es un círculo con centro en O y radio de medida 5, ¿verdad? Porque todos esos puntos, o ese punto que representa todos los puntos de ese conjunto, se van a localizar a 5 unidades de distancia de un punto fijo en un plano. Y claro, ese punto también está en ese plano. Bien, pues vamos a ilustrarlo para que usted vea que eso es así. Vamos a suponer que este punto que yo voy a marcar aquí es el punto O, es el punto desde el cual ese otro punto va a estar a 5 unidades de distancia. El punto O. Y que este es uno de los puntos que está a 5 unidades de distancia de ese punto O. O sea, si yo considero este segmento que va desde el punto O hasta ese punto, esa distancia va a ser de 5 unidades, 5 kilómetros, 5 millas, 5 leguas, 5 centímetros, 5 pulgadas, las que sean, ¿verdad? Pues ahí tenemos la localización de ese punto, ¿verdad? Pero ese no es el único punto, que está a 5 unidades de distancia de ese punto en ese plano de la pizarra donde estoy considerando esos dos puntos, ¿verdad? Este otro, por ejemplo, también estará a 5 unidades de distancia. Este otro, por ejemplo, estará a 5 unidades de distancia. Este otro, por ejemplo, estará a 5 unidades de distancia, etc. Pues mire, si usted considera el conjunto de todos esos puntos, que son un punto localizado a 5 unidades de distancia de ese punto fijo llamado O, eso no es otra cosa que este círculo que yo les voy a dibujar aquí. Colocamos la punta del compás en el punto O, ¿verdad? Y abrimos el compás hasta que pasemos por el punto que nos dieron inicialmente. Y fíjense que entonces todos los demás puntos, estos que están aquí y este que tenemos acá, están en ese círculo. En ese círculo, precisamente con centro en ese punto O y radio precisamente de 5 unidades. ¿Ven? Así que por eso es que decimos que el lugar geométrico de ese punto en ese plano que se encuentra a esa distancia fija de 5 unidades de ese punto fijo en ese plano es un círculo con centro en el punto O y radio de medida 5 unidades, las 5 unidades que sean, 5 centímetros, 5 pulgadas, las que sean. Muy bien, fíjense en este segundo ejemplo que dice que el lugar geométrico de un punto equidistante de 2 líneas paralelas en el mismo plano que el punto, yo alego que es la línea paralela
lugar geométrico de ese punto, que serían todos esos puntos, ¿verdad? A esas dos líneas paralelas en el mismo plano que estas y equidistantes, perdón, a ellas, a esas dos líneas paralelas en ese plano donde van a estar esos puntos equidistantes, ese punto equidistante de ellas. Bueno, vamos a ver la ilustración para que ustedes vean que efectivamente es lo que dice ahí. Vamos a considerar estas dos líneas paralelas, ¿verdad? Vamos a dibujar aquí aproximadamente. En el plano de la pizarra, ¿verdad? Vamos a ver que esta es la primera línea paralela que estamos considerando, ¿verdad? Y esta es la segunda línea paralela. Esas dos líneas, más o menos las he dibujado paralelas, ¿verdad? Pues si yo cojo un punto que esté equidistante de las dos en ese mismo plano, ¿verdad? O sea, no voy a coger por aquí, ni lo voy a coger por detrás del plano de la pizarra, sino que voy a coger en el mismo plano de la pizarra. Yo diría que este punto, ¿verdad?, está equidistante de las dos líneas, tal vez un poquitín más abajo, ¿verdad? O sea que la distancia desde aquí hasta aquí, que está medida por lo que mida ese segmento, y esta otra distancia desde ahí hasta la otra línea paralela a la primera, es la misma, D y D. Pero ese no es el único punto que está ahí, ¿verdad? Ese es un punto, pero este es otro punto que tiene la misma condición, ¿verdad? Que la distancia entre él y las dos líneas paralelas que le dan es la misma, D y D. Y así yo puedo coger este otro punto también equidistante de las dos líneas y este otro punto también equidistante de las dos líneas. Pues mire, si usted considera todos esos puntos que se localizan de esa forma, ¿verdad?, que son estos que van a quedar en esta recta, ¿verdad? Fíjense que esa recta que contienen a todos esos puntos que tienen esa característica, que están en el mismo plano de esas dos líneas paralelas y que son equidistantes a esas dos líneas paralelas, forman una línea que es paralela a las dos líneas dadas y es equidistante de ambas líneas paralelas. Fíjense en este otro ejemplo. Dice el lugar geométrico de un punto en el mismo plano que un segmento y que es equidistante de los extremos de ese segmento, no otra cosa que la bisectriz perpendicular de ese segmento. Y vamos a ilustrarlo. Vamos a suponer que este es el segmento que yo tengo. El segmento que me dan. Y yo considero este punto, ¿verdad?, que está aquí. Y resulta que la distancia de este punto hasta los extremos de ese segmento es la misma. Tenemos la distancia D y de aquí hasta acá también es la distancia D. Vamos a ver que este otro punto que está aquí también es equidistante de los extremos de ese segmento que me dan. Pues sería otro de los puntos que satisface esa condición.
Pero fíjense, nosotros vimos aquí un teorema que decía, si usted tiene dos puntos en el mismo plano que un segmento y que son equidistantes de los extremos de ese segmento, entonces esos puntos determinan la bisectriz perpendicular de ese segmento. O sea, si yo paso por aquí, la bisectriz, el segmento o la línea que pasa por ellos, esa línea va a ser la bisectriz perpendicular de ese segmento. O sea, la línea que es perpendicular a ese segmento y que pasa por su punto medio. Fíjense también que el punto medio es equidistante de los extremos, por eso mismo, por ser el punto medio de ese segmento, ¿verdad? Y todos los puntos que están en la bisectriz perpendicular, pues, son equidistantes de los extremos de ese segmento. Así que por eso es que el lugar geométrico, todos los puntos que satisfacen esa condición, forman la bisectriz perpendicular del segmento que me dan. Fíjense en este otro ejemplo, número 4, que dice el conjunto de puntos en el espacio equidistantes de un punto fijo o por tres unidades de largo, o sea que todos esos puntos en el espacio, ¿no?, que están equidistantes de ese punto fijo o en el espacio, y la distancia fija es base de 3 unidades de distancia, 3 centímetros, 3 pulgadas, 10 pies, lo que sea, ¿verdad? ¿Qué es eso? Pues es la esfera con centro en ese punto fijo O y radio de 3 unidades de largo, ¿verdad? Y para ilustrarlo vamos a aprovechar este círculo que hay de la máquina, porque recuerden que una de las formas de ilustrarlo es poder ilustrar una esfera dibujando un círculo, ¿verdad? Vamos a borrar esta distancia que tenemos aquí, que era la distancia de los puntos estos que inicialmente estaban a 5 unidades de distancia de ese punto fijo O. Y entonces la otra forma que nos ayuda a ilustrar que eso es una esfera es considerando este círculo mayor, ¿verdad?, que pasa por el centro de nuestra esfera. Y entonces todos esos puntos que están ahí se encuentran a 3 unidades de distancia. Ahí que va hacia acá y ese punto que está en la superficie de esa esfera, ¿verdad?, pero hacia atrás, o tal vez usted puede pensar que está hacia frente, y también a 3 unidades de distancia. Pues fíjense que efectivamente es la esfera que tiene centro en el punto O y radio de medida 3 unidades, esas de las que dice aquí que esos puntos, todos esos puntos están equidistantes, a esa distancia están de ese punto fijo O. Pues esa esfera de centro en O y radio 3 unidades de distancia. Y como quinto ejemplo, ¿verdad?, por ahora, vamos a ver que dice el conjunto de puntos. Fíjense que en este quinto ejemplo he hecho a propósito un cambio en la palabrería, ¿verdad? Fíjense que en los 4 ejemplos previos hablamos de, los primeros 3 ejemplos, perdón, hablamos del lugar geométrico, ¿verdad? Y en estos últimos 2 hemos hablado no del lugar geométrico, sino de un conjunto de puntos, para enfatizarles que es precisamente eso, cualquier conjunto de puntos en el espacio o en un plano que cumpla con unas condiciones o propiedades, ¿verdad?, es el lugar geométrico de un punto de ese conjunto de puntos. ¿Okay? El conjunto de puntos, ¿verdad?, localizados a una distancia de puntos en el espacio, lo primero, en el espacio, en un plano, el espacio, localizados a una distancia
fija de 10 unidades de largo de una recta fija que es, mira, usted verá que es el cilindro circular, más bien el cilindro, no, la superficie circular de radio 10 unidades de largo, 10 centímetros, 10 pulgadas, 10 pies, 10 yardas, lo que sea, y que tiene a esa recta como eje, ¿okay? Es la superficie cilíndrica circular de radio 10 de esas unidades de medida, ¿verdad? Que tiene a la recta como eje, ¿okay? Y vamos a hacer aquí un dibujo de la situación, ¿okay? Vamos a suponer que esta recta está en el espacio, ¿verdad? Esta recta ya está aquí. Está en el espacio. Pues si yo cojo todos los puntos en el espacio que se encuentran a una distancia fija de esa recta, el espacio, se forma una superficie cilíndrica circular, ¿verdad? Por ejemplo, este punto que está aquí, 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 etc. Todos esos puntos se encuentran en un círculo alrededor de esa recta, ¿verdad? Y también, digamos, este punto, ¿verdad? Se encuentra a esa misma distancia de nuestra recta, ¿verdad? Y este otro se encuentra a esa misma distancia de nuestra recta, y este otro, etcétera, y este otro, ¿ves? Pues todos los puntos que están en este círculo alrededor de esa recta también están en ese conjunto de puntos, ¿verdad? Así que fíjense que si yo cojo entonces todos los puntos de esa manera, se forma una superficie cilíndrica circular que tiene este aspecto, ¿verdad? Y claro, entonces esta parte de esa recta quedaría por dentro de esa superficie circular, ¿verdad? De radio, precisamente 10 unidades, ¿verdad? O sea que si yo tomo la medida de la distancia desde este punto hasta esa línea son 10 unidades. Y si cojo, digamos, la medida desde el punto hasta esa recta también van a ser 10 unidades, ¿verdad? Todos ellos quedan a 10 unidades de distancia de esa recta en el espacio y forman esa superficie cilíndrica